El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio que tenemos desde AUPAN para acompañarlos y orientarlos en temas que tengan que ver con la promoción de su salud y su bienestar. Hoy le damos la bienvenida al doctor Mario Gaviria Ramírez, él es médico general, labora en el municipio de Andes y también en Jardín. Bienvenido a Signos Vitales, doctor. Hoy vamos a abordar un tema que ha sido muy solicitado por la comunidad y que digamos que tenemos mucha tela por cortar, como se dice. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Signos Vitales, Mariana. Un saludo para toda la audiencia del canal comunitario AUPAN Televisión y al programa Signos Vitales. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, doc. El tema para hoy, televidentes y seguidores, es el síndrome de intestino irritable. Eso digamos que es una patología que se ha vuelto muy común, o que al menos digamos que ya se le ha dado como ese nombre, porque pues uno escucha normalmente, es que sufro del colon, ¿cierto? Técnicamente pues es síndrome de intestino irritable. Vamos a hablar con el doctor y aclarar varias dudas que hay frente al tema. Comencemos por hablar pues de qué es el síndrome de intestino irritable. Muy bien, Mariana. Sí, el síndrome de intestino irritable, que es el nombre que se le debe dar a esta enfermedad, que antes lo conocíamos como colon irritable, se cambia el nombre porque es mucho más amplio que solo el colon. No es una enfermedad solo del colon, no es una afectación solo del colon, no es una irritación solo del colon, sino que es una irritación de todo el sistema digestivo, del tubo digestivo del cual hacen parte, desde nuestra boca hasta el ano, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que lo vamos a dividir en tres partes. La primera porción, que es el duodeno, una vez sale del estómago se llama duodeno, que va a tener relación directa con unos órganos importantes que son hígado, vesícula y páncreas, el íleon y el yeyuno, que son parte de ese intestino delgado, en los cuales tenemos varios metros, y luego el colon, que lo vamos a dividir en ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Y es una enfermedad de la cual hemos ido conociendo más, sobre la cual hemos ido trabajando más los médicos, y no solo los médicos, otro tipo de profesionales del área de la salud, porque es una enfermedad más amplia que solamente el sistema digestivo enfermo o irritable. Y tiene hoy más trascendencia que antes, es porque hoy sabemos más del tema y porque le estamos dando la importancia verdadera. Antes, una persona consultaba por síndrome de intestino irritable y probablemente lo enfocaban de una forma inadecuada hacia parasitosis, amebiasis, inflamaciones del colon como colitis y otros que no son tan acordes a la realidad. De hecho, doc, pues ahí se me ocurre como algo, y es que hoy en día también puede pasar que para determinar que sí se hace síndrome hay que hacer varios exámenes, porque se puede de pronto confundir con algunos otros síntomas o patologías que tengan que ver con enfermedades intestinales. Claro que sí, hay otras enfermedades intestinales que pueden confundirse o síntomas o compartir síntomas, que es lo más común. Pero el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico básicamente clínico. Es un diagnóstico clínico en el cual la historia del paciente es lo más importante a la hora del diagnóstico, y ese interrogatorio que el médico enfoca hacia las causas y consecuencias y síntomas de la enfermedad. Entonces es fundamental esa etapa. Siempre he dicho que el 95% de una buena clínica, de un buen diagnóstico y de un buen tratamiento lo hace el interrogatorio. Ese conversatorio que tiene el paciente contándome lo que siente y el médico orientando con algunas preguntas claves. Es supremamente importante, mucho más importante que los exámenes clínicos. Porque cualquier detalle de, doctora, es que siento esto, puede ser detonante o clave para saber que es como por ahí. Claro que sí, y un examen inadecuado va a desorientar, porque me puedo encontrar cambios en el organismo que ese cuerpo ya tiene adaptados y que no le están generando síntomas, pero van a confundir mi diagnóstico. Un ejemplo, si yo hago un TAC de abdomen contrastado, sin una orientación clínica adecuada, sin tener claro el diagnóstico y qué es lo que estoy buscando, me puedo encontrar un quiste pancreático y pensar que el quiste es el que está generando todos los síntomas, cuando el quiste lleva ahí años y nunca ha generado un síntoma. Y empiezo a confundir. Y muchos pacientes cometen ese error, se van por un laboratorio y dicen, hágame exámenes, que es que tengo el colon irritado. Y muchas veces el laboratorio pues está en su oficio,
que es lo natural, estoy vendiendo servicios, pues vendo mis servicios y hago exámenes, y cuando llegan con esos exámenes, pues finalmente no orientaron al médico, no fueron útiles, o por el contrario lo desorientaron y lo llevaron a un diagnóstico errado. Bueno, pues se habla mucho entonces de que aún está, digamos, que en proceso de estudio por parte como de esta rama de la medicina el síndrome de intestino irritable, pero sabemos de pronto qué lo puede generar. Entonces, lo primero es, la palabra síndrome enmarca un grupo de enfermedades, no es una sola, o un grupo de cambios en el organismo que son cambios patológicos o de enfermedad. O sea que se puede manifestar de diferentes formas Claro que dependiendo sí, del organismo. Claro que sí. Tú puedes tener síndrome de intestino irritable y yo también, y la sintomatología ser diferente. De hecho, se cree que un grupo grande de los pacientes tienden a tener síndrome de intestino irritable con constipación. Los paisas lo llamamos astítico, o sea, me da lidiar del cuerpo. Y otro grupo, que es más pequeño, tiene síndrome de intestino irritable con diarrea. Y otro grupo tiene síndrome de intestino irritable con una combinación entre unos días de constipación y unos días de diarrea. Sí, hay personas que arrancan con síntomas más similares a una gastritis y otros con síntomas más similares a una colitis, sin necesidad de que solo sean estas dos enfermedades. Y podemos sumar, yo a mis pacientes con síndrome de intestino irritable les sumo la gastritis dentro del hallazgo del intestino irritable. Yo como clínico tomo el intestino irritable como una enfermedad que afecta todo el tubo digestivo. Tarde o temprano van a llegar ahí si no reciben el tratamiento adecuado. Entonces tengo pacientes que arrancan con una gastritis y terminan con un intestino irritado completo, o arrancan con lo que parece una colitis y terminan con un intestino irritado. Yo siempre les digo, vamos a hacer de cuenta que es una banda donde van pasando varios procesos. En esos procesos, si se afecta un proceso adelante, para atrás va a haber un daño. Si se afecta un proceso atrás, para adelante va a haber daño. Y tiene mucho que ver con cambios hormonales, emocionales, del estilo de vida, con hábitos de vida saludable, con medicación inadecuada. Y hoy en día la automedicación viene creciendo, aunque algunos empezamos una campaña contra la automedicación viene creciendo, y pues cuando usted ve que un municipio tiene 20 o 30 farmacias, pues 20 o 30 farmacias tienen que vender, y no solo formulación. Bueno, doctor, digamos que puede entonces ser un detonante importante el estilo de vida y pues de lo que usted mencionó, ¿qué tanta probabilidad hay de que sea también hereditario? El tema hereditario tiene que ver con otras patologías que llevan a ese. Porque, por ejemplo, tengo familias que sufren trastornos como trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar, que son enfermedades que para algunos casos se heredan a sus hijos o se aprenden, porque de algún modo una familia, un par de padres que son muy ansiosos, van a tener hijos que de algún modo se van a afectar por esa ansiedad de sus padres y van a desarrollar el trastorno de alguna manera, el trastorno emocional, y ese trastorno va a llevar a que las órdenes cerebrales para nuestro intestino sean inadecuadas. Ahí se me ocurre algo y también como que lo relaciono con lo que he escuchado y también he leído, y es que el estrés puede ser un detonante de la sintomatología, lo puede empeorar, ¿es verdad? Claro que sí. De hecho, no conozco pacientes con síndrome de intestino irritable sin periodos críticos de estrés, en el momento en que presentan los síntomas o anterior a presentar la enfermedad. Entonces, hombre, tuve un periodo de un estrés intenso, digamos 1 año, 2 años en una empresa o unas condiciones económicas difíciles, la universidad, etcétera. Los docentes, por ejemplo, se ve mucho cuando están haciendo maestría, porque están dando clase, están estudiando y están haciendo las actividades extra, y empiezan a desarrollar el síndrome de intestino irritable. Entonces, casi que, pues en medicina no existen los absolutismos, pero siempre encuentra uno un momento crítico para ese paciente desde el punto de vista de vida, de hábitos, de emociones, de estrés. Por eso hablo de ansiedad o de depresión como parte de ese fenómeno. Todo va relacionado con la salud mental, doctor. Definitivamente, cada vez vemos más enfermedades o expresiones orgánicas de la enfermedad no orgánica, que es la enfermedad mental o de la enfermedad emocional. Por eso es que a la gente hay que invitarla, más que a vivir saludable, a vivir feliz. Porque el que vive feliz es saludable, ¿cierto? Aunque la felicidad tiene diversos conceptos, y puede haber alguien que sea feliz tomando licor y fumando cigarrillo. Pero normalmente la felicidad se enmarca en una persona que tiene un trabajo ameno, que le gusta, que lo disfruta, que vive en un hogar tranquilo, que hay armonía,
que no es que no haya problemas, hay problemas, pero los problemas se resuelven con esa tranquilidad de un hogar adecuado, que tiene un grupo de amigos ameno, saludable, que le permiten, que le irradian esa energía y que reciben esa energía positiva, que hace ejercicio con una regularidad de media hora diaria, por lo menos 5 veces a la semana, que consume alimentos saludables, así ocasionalmente no lo haga. Sí, o sea, los pecaditos están bien, que consume licor en bajas cantidades y de forma moderada, no es un consumidor habitual, sino que es un consumidor ocasional o lo que llamamos social, ¿sí? Que no llega a la embriaguez, que no fuma, que en vez de gaseosas prefiere jugos naturales, agua, café natural, que no consume esos productos químicos que ahora le mezclan a todo. Concentrados, sí, a todos esos azúcar. concentrados, no, para no decir marcas X. Ya las sabemos, pero no las vamos a que mencionar. todos las sabemos, Sí. sí. Entonces esa persona es muy poco probable que tenga síndrome de intestino irritable, pero lo puede tener. ¿Por qué? Porque tuvo una enfermedad y tuvo que ser medicado con antibióticos, con antiparasitarios. Entonces eso genera un descuadre en el sistema de bacterias o de microbiota, de bacterias buenas de la flora intestinal, y eso genera una disbiosis, o sea, un descuadre en ese balance de vida que hay dentro de mi intestino y voy a funcionar mal. O tuve un proceso quirúrgico, las cirugías generan estrés quirúrgico o estrés corporal, ese estrés me puede llevar a un problema, porque tuve una apendicitis y se rompió y fue una peritonitis y fue una cirugía compleja y tuve que estar 5 o 6 días hospitalizado, salí con medicamentos, etc. Entonces eso puede cambiar las situaciones porque no es solo el estrés, pero sí es uno de los factores más influyentes. Usted mencionaba algo y es el tema de la alimentación. ¿Hay de pronto alimentos que uno debería evitar si tiene esta enfermedad? Yo siempre invito a la gente a que haga su lista, que no permitan que el médico le haga la lista. Yo no te puedo decir no consumas frijoles, porque resulta que tú me dices, pues me encantan, me fascinan, son mi comida preferida y no me caen mal. Me cae mal vamos a poner un ejemplo, los garbanzos. Entonces no comas garbanzos. Pero es que me encantan, listo, entonces vas a pecar con los garbanzos una vez al mes, ¿cierto? Pero más es enfocado en aliños artificiales, salsas, conservantes como los que traen las carnes frías o los enlatados en exceso. Es el abuso más que el uso. ¿Sí? Las carnes en exageración, las rojas, los fritos, las gaseosas, todo esto que tiene concentrados y que tienen los ultraprocesados que llamamos, pero no es que uno no pueda pecar con ellos ocasionalmente. Hay que saber manejar las cantidades. Claro que sí, y el paciente va identificando, obvio siempre una alimentación con frutas y vegetales, con fibra, con buenas técnicas culinarias, con un buen balance energético entre los productos que estoy usando, con actividad física, con buen consumo de líquidos. Ahí voy a estar bien y puedo pecar. Bueno, doctor, el tema está muy interesante, aún nos falta mucho por hablar, pero lo invito y por supuesto a quienes nos están viendo para ir a una tanda institucional y ya regresamos para continuar hablando del síndrome de intestino irritable. Continuamos en Signos Vitales. Hoy estamos hablando del síndrome del intestino irritable de la mano del doctor Mario Gaviria Ramírez. Ya hemos hablado un poco de esas manifestaciones y como esa procedencia y también prevención un poco de la enfermedad. Doctor, tengo un dato, no sé qué tan cercano sea con la realidad y qué me puede decir al respecto, y es que se muestra una clara predilección por las mujeres pues con respecto a esa enfermedad, y dice que entre el 14 y el 24% frente al 5 y el 19% en los varones.
cierto, y que suele aparecer antes de los 35 años, disminuyendo su incidencia a partir de los 60 años. Además, es más frecuente en pacientes con otras patologías digestivas funcionales, en mujeres con alteraciones ginecológicas y en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Más o menos lo mencionamos, pero ahí di como varios datos. ¿Qué reflexión podemos hacer frente a estas cifras? Claro que sí, esas cifras pueden variar según la literatura que se revise, pero son correctas. ¿Por qué más a la mujer? Estamos en un mundo donde hay una gran diferencia, todavía hay una contradicción entre el trabajo del hombre y el de la mujer, y es muy sencillo. Ni siquiera es porque cuando tú y yo trabajamos en la misma área, a ti te paguen menos que a mí. Es simplemente porque tú tienes normalmente en nuestra sociedad una carga laboral extra, que es la carga del cuidado. Porque la mujer llega al hogar a cuidar hijos, a cuidar familia, a cuidar ancianos, a cuidar enfermos. Por tradición, nuestra sociedad ha descargado el cuidado de nuestros enfermos, de nuestros niños y de nuestros mayores en una mujer. Entonces se ha encontrado que una mujer trabaja hasta 14.6 horas, creo, no recuerdo el dato con exactitud, comparado con 8 horas del hombre. Y esa parte de trabajo es no remunerado. Y aparte que somos una sociedad que todavía tiene un machismo muy arraigado y hay grandes diferencias en cómo se enfrenta la vida y cómo se dan soluciones a los problemas entre el hombre y la mujer. Eso hace que tenga una carga emocional mayor. Además que cuando ya tengo síndrome intestino irritable, es irritable. Yo siempre le comparo a mis pacientes, digo, el vecino que por todo pone problema. Entonces hay infección urinaria, el intestino se irrita. Hay inflamación por cambios hormonales relacionados con ovarios, con periodo menstrual, con útero, el intestino se va a irritar. Entonces sí se presenta más en las mujeres y se relaciona mucho con enfermedad pélvica inflamatoria, con dismenorrea, que es esos cambios o dolores propios de la menstruación o del periodo de ovulación. Entonces las mujeres tienden a tener mayores periodos de irritación del intestino y ser más sintomáticas. Bueno, ahora pasamos a nuestra primera sección donde los televidentes y seguidores envían las preguntas que tienen frente al tema. Para esta emisión tenemos dos, lo invito para que conozcamos la primera en consulta rápida. Doctor, ¿es verdad que el síndrome intestino irritable puede causar cáncer? Muchas gracias. El síndrome intestino irritable no se relaciona directamente con desarrollo de carcinomas, cáncer o neoplasias, como lo queramos llamar, no. Hay unos fenómenos que pueden ayudar a que se desarrollen pacientes que tienen otras susceptibilidades. Por ejemplo, en pacientes que tienen contacto con una bacteria que se llama Helicobacter pylori y tienen gastritis crónica, pues el Helicobacter pylori es la causa principal de cáncer gástrico. Pero no se ha visto que el síndrome intestino irritable como tal, pero es un factor que va a favorecer en ese desarrollo si hay otros factores que lleven al cáncer. En otras palabras, da mucho más cáncer el cigarrillo, el exceso de licor, la presencia de Helicobacter pylori, algunos alimentos ultraprocesados o con conservantes inadecuados que como tal solo tener síndrome intestino irritable. Y tiende a confundirse y muchos pacientes llegan con esos temores. Bueno, doctor, vamos a conocer la segunda y última consulta rápida. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues escuchando todo esto en el programa me doy cuenta de que tengo varios de los síntomas del colon irritable, dolor abdominal, diarrea, pero voy al médico y me dice que no tengo nada. ¿Qué pasa ahí? Cuando a veces los médicos utilizamos lenguaje no claro, a veces no somos muy claros para hablar con el paciente, es mejor que hablemos en español, hablemos en paisa, como el paciente entiende. Y decir no tengo nada puede ser que después de una evaluación clínica juiciosa y de hacer unas pruebas o exámenes de laboratorio, incluida ecografía, endoscopia, colonoscopia, no encontré nada. No significa que no tienes una enfermedad, significa que no tienes hallazgos importantes en los exámenes o en el examen físico, pero sí tienes intestino irritable y se debe iniciar un tratamiento. Y el tratamiento empieza por corregir hábitos de vida saludables. Siempre digo al paciente, el 80% del tratamiento depende de ti. El 20% puede depender de mí, del especialista, del ultraespecialista, del psicólogo, del terapeuta, etcétera, pero el 80% depende de tus hábitos de vida saludable. Entonces, ir corrigiendo esto. Y pues si no quedo satisfecho con ese concepto, ese médico me dijo no tienes nada, pues busco a alguien que de pronto sí tenga un enfoque en ese tema, porque puede ser que ese médico es muy bueno en otras áreas, pero esa área o es un diagnóstico que no tiene incluido
en su grupo de diagnósticos. Bueno, yo ahí también tengo, digamos que una pregunta, y es que uno puede de pronto relacionar el síndrome de intestino irritable con alergias alimentarias. Algunos pacientes que tienen alergias alimentarias expresan síntomas muy similares a los de un intestino irritable, casi siempre con diarrea. Entonces, no necesariamente, puede que yo no tenga el síndrome, puede que lo vaya a desarrollar, pero no lo tengo. Entonces, tengo alergia alimentaria, no sé, a la leche. Entonces, cuando consumo la proteína de la leche me va a dar dolor abdominal, distensión, voy a sentir muchos gases y mucha revoltura en el intestino y en el abdomen, puedo tener diarrea, puedo experimentar vómito, que son síntomas que se parecen al síndrome de intestino irritable. Es más, estamos hablando de que el síndrome puede agrupar varias enfermedades. Podríamos tranquilamente meter ahí como una enfermedad de ese grupo la alergia alimentaria y enfocarla no solo en evitar ese alimento y en controlar el proceso alérgico, sino además en lo que enfocamos el intestino irritable, que vuelve y juega hábitos de vida saludable. Importante estas aclaraciones, porque pues uno muchas veces desde el desconocimiento, como mencionamos, se automedica o se autodiagnostica. No, es que yo tengo ese síndrome, entonces voy a hacer esto y esto y miro en internet a ver cómo me puedo curar. Muy importante entonces esas observaciones. Doctor, quisiera también enfatizar en las complicaciones que tiene este síndrome. Bueno, en cuanto a complicaciones está que el síndrome mal enfocado, mal manejado, va avanzando. La sintomatología va creciendo y la porción de intestino o de tubo digestivo enfermo va aumentando. Entonces paso de simplemente tener una intolerancia o una molestia abdominal que se enfoca más en yeyuno, que se distiende y eso, a empezar a presentar constipación, entonces un agrandamiento de colon, una irritación de colon, aparición de otras enfermedades en colon, gastritis crónicas, úlceras gástricas que pueden empezar a sangrar, esa distensión y esa presión sobre el esfínter esofágico inferior, el cardias o boca del estómago, va a hacer que empiece a ser incompetente, entonces voy a empezar a presentar reflujo. El reflujo puede llevar a una esofagitis, que es una inflamación de ese esófago que se está quemando, que puede sangrar, que puede variar inclusive hacia unos cambios de ese esófago, etc. Entonces sí, hay complicaciones más relacionadas con un diagnóstico inapropiado, un paciente que no hace caso o no avanza en el tratamiento y que avance la enfermedad como tal. Entonces es muy importante que, está bien, uno sabe que los pacientes hoy van a buscar en internet. Lastimosamente le preguntan al vecino, a X y a Y, y todo el mundo tiene una recomendación. Pero es bueno que todo eso se enfoque en un solo clínico, o sea, un profesional del área de la salud, ojalá médico, que esté orientando todo lo que dicen los otros. Porque también es muy común que voy al cirujano, voy al gastroenterólogo y me quedo con lo que ellos dicen. Y ellos enfocan el síndrome muy bien, pero quedan faltando unas cosas que son las que va a enfocar el nutricionista, el psicólogo, y todo eso ¿quién lo reúne? ¿Quién organiza ese grupo y quién coge las recomendaciones de todos y las agrupa y ordena un tratamiento adecuado? El médico general. Siempre insisto en que el médico general es el centro de la medicina en nuestro país y en nuestro sistema. Doctor, ¿esto se puede curar? Yo hablo de control más que de cura. Y ese control puede permitir que un paciente pase tranquilamente un año sin experimentar ninguna molestia. Y casi que está curado. Pero es un paciente que siempre va a tener esa susceptibilidad y cuando pase algo o se salga de esos parámetros que ya tiene establecidos para estar bien, va a presentar episodios. De pronto no tan intensos, pero los va a presentar. Entonces hablo más de control, más que de cura. ¿Y cómo sería ese tema de control, por ejemplo? ¿Cómo es vivir un día a día con este síndrome de intestino irritable, por ejemplo? Control es no tengo síntomas y estoy bien y estoy feliz. Entonces lo primero es el tema que ya hablábamos de salud mental. Salud física desde ejercicio, actividad física, media hora de actividad física más de movimiento, caminar, bailar, trotar, nadar, la bicicleta, ¿sí? Ese tipo de cosas. La alimentación saludable, entonces con técnicas culinarias sanas, donde evitemos los fritos, las preparaciones muy aliñadas, salsas, donde consumamos la fruta, la verdura, los líquidos, la fibra. No automedicarnos, evitar medicamentos que afectan al intestino. ¿Y cómo sabemos cuáles los afectan? Por eso no me automedico.
y le digo a mi médico cuando me va a medicar, doctor, yo he sufrido intestino irritable, gastritis crónica, no sé, hablar de enfermedad intestinal para evitar exceso de antiinflamatorios. Por ejemplo, el naproxeno maltrata mucho nuestro estómago. Para evitar consumo de antibióticos no necesarios. Es muy común que la gente, me duele la garganta y tengo fiebre y tos, entonces me voy por una citromicina, y la citromicina es un medicamento que genera mucho daño al sistema digestivo y que no se necesitaba en 99 de las 100 veces que fui a comprarla, ¿cierto? Y no me alivié por ella, me alivié por casualidad, me alivié porque me iba a aliviar, porque el 80% de las veces me voy a aliviar solo, porque era un cuadro viral y mi cuerpo ganó la pelea. Evitar entonces el uso de antibióticos. Si uso antibióticos, hacer una recuperación de flora intestinal. Evitar el uso de antiparasitarios. No hay que estarse desparasitando. Para mí eso es una política que debe estar mandada a recoger. Para mí, y perdón la palabra, yo uso esa frase, eso es medicina de pobres. O sea, yo estoy aplicando una desparasitación porque estoy asumiendo que mi paciente vive en condiciones insalubres, que no tiene agua potable, que no tiene sistemas sanitarios de acueducto de alcantarillado, que no lava las frutas, que no cocina bien los alimentos, que come con el perro y el gato, que come al lado de donde defeca. Y eso no pasa en nuestros municipios. O sea, el suroeste antioqueño tiene agua potable, tiene pozos sépticos, tiene acueducto, tiene alcantarillado, las familias lavan las frutas, lavan las verduras, cocinan bien los alimentos. Entonces, no me tengo que estar desparasitando así como manda la guía médica del Ministerio de Colombia, que me parece que es inapropiada, que eso hay que corregirlo, que hay que mirar dónde se aplica ese sistema y donde no hay agua potable. Para usted, doctora, y lo interrumpo, en una comunidad, como ya lo mencionó, el suroeste antioqueño, con esas condiciones como mínimas de salubridad, ¿cómo, en qué casos o cada cuánto sería entonces ideal o recomendable hacer esa Yo no práctica? lo haría nunca. Yo no lo haría nunca. O sea, a mi consultorio llegan personas, desparasíteme el niño. No, señora. Vamos a hacer un estudio para identificar si sí tiene parásitos. ¿Cómo se llama el parásito? Porque si sí tiene parásitos, tengo que saber cuál o cuáles, para poder decir cuál es el antiparasitario que va a servir, cuál es la dosis adecuada y el tiempo adecuado. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos tanto temor? Hagamos coprológicos seriados, anuales, semestrales, no sé, como quieran, de acuerdo a la prevalencia real de parasitosis en nuestro municipio. Por ejemplo, yo hago medicina laboral y hago el certificado de manipulación de alimentos. De 100 personas que se hacen esa certificación y se hacen el coprológico, son menos del 30% las que les tengo que desparasitar porque sí aparece un parásito. Al 70% se evitó tomarse esa vaina y hacerse un daño. Entonces, sigamos, ya hablamos de los antiparasitarios, de los antibióticos, de los otros medicamentos. Hay enfermedades que se pueden relacionar. Entonces, si un paciente tiene una gastritis, controlemos esa gastritis antes de que nos genere otros daños, antes de que nos genere otros problemas, ¿sí? Y los pacientes que tengan enfermedades que favorezcan, como enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal más enfocada en colon, como divertículo o enfermedad diverticular, pólipos y otras cosas, pues hagamos el manejo apropiado, controlemos esas enfermedades para evitar que avancen. Y muy importante, para mí lo más importante de todo, salud mental. Muy importante. Yo creo que es el primer aspecto que deberíamos de trabajar, en el que deberíamos estar lo más estables posibles para ahí sí, digamos, que hacer ese examen ya físico, porque finalmente se reflejan en estas otras enfermedades. Vamos en este momento a conocer la última sección, que es cultura médica. Colonoscopia. Es un examen que se usa para buscar la presencia de cambios como tejidos hinchados e irritados, pólipos o cáncer en el intestino grueso, colon y el recto. Durante una colonoscopia se introduce una sonda larga y flexible llamada colonoscopio en el recto. Una pequeña cámara de video en la punta de la sonda le permite al médico observar el interior de todo el colon. Ahí estaba entonces la palabra en cultura médica para esta emisión. Lamentablemente el tiempo no rinde, y más cuando son estos temas que la comunidad tiene preguntas e inquietudes, pero pues bueno, vamos a cerrar el espacio con recomendaciones. Usted como médico general que pues tiene tanto conocimiento frente al tema y que atiende diariamente estos casos, ¿qué mensaje darle, qué recomendaciones darle hoy a toda la comunidad que nos está viendo? Bueno, después de lo hablado, yo creo que insistir en lo último, que es salud mental. En varios encuentros hemos hablado de que las enfermedades empeoran o tienen como detonante la salud mental.
hay que prestarle atención a la salud mental, dejar de creer que son caprichos, que son bobadas, consultar con psicología, con terapeutas, dejar de ir tanto a una farmacia sin una formulación, sin una orden de un clínico. A los clínicos actualizarse en el tema, hablar del tema, ir a seminarios sobre el tema o repasar el tema y darle esa importancia también a esa salud mental de ese paciente. No nos puede dar pena consultar con los psicólogos, no nos puede dar pena ir donde un terapeuta, no nos debe dar pena hacer yoga, que son cosas que nos van a ayudar a que esa salud mental esté mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, siempre es muy ameno tenerlo como invitado en este set, que pues por ahora estamos grabando en exteriores, pero siempre va a ser un gusto tenerla como invitado, doctor. Muchas gracias a UPAN Televisión, al programa Signos Vitales y a Mariana por la invitación. Un saludo. Bueno, y a ustedes, quienes cada 8 días se conectan con este espacio, gracias también por la fidelidad y reiterar la invitación para que manden sus inquietudes, sus dudas o también sugerencias del tema a nuestro WhatsApp 312-258-5044. Los espero la próxima semana para hablar de otro tema de salud y bienestar.